Hola, muy buenas. Este 15 de julio se cumplen 5 años de un intento de golpe de Estado que mantuvo a Turquía en vilo durante toda una noche. Al final ese golpe de Estado sirvió más casi para una purga dentro de Turquía, dentro de la administración y el ejército turco, pero hemos venido aquí, hayáis llegado en el aniversario o no, para explicaros en qué consistió el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 en Turquía. Comenzamos. Como os decía, en este vídeo simplemente queremos hacer un repaso, un contexto rápido, explicar brevemente 4 detalles de cómo fue ese intento de golpe de Estado. Digo intento porque al final no acabó derrocando a nadie en el gobierno y más bien lo contrario, sino que fue el gobernante Recep Tayyip Erdogan el que acabó derrocando, por decirlo así, a miles y miles de personas, pero ahora eso lo veremos. Como digo, va a ser un resumen rápido del contexto que llevó a Turquía a ese intento de golpe de Estado y sobre todo las consecuencias que realmente han sido lo más comentado a partir de ese intento de golpe de Estado. Como siempre hacemos en estos vídeos, hacemos una simplificación simplificada, hacemos un resumen bastante rápido de la situación. Digamos que en la noche del 15-16 de julio de hace 5 años, de 2016, hubo un intento de golpe de Estado por parte de un grupo del ejército turco para derrocar al presidente Recep Tayyip Erdogan. Este golpe de Estado no acabó como este grupo del ejército quiso, aunque en las primeras horas, a eso de las 11-12 de la noche, realmente el golpe de Estado empezó bien. Empezó con la toma de la televisión pública, con el bloqueo de las redes sociales, con un mandato a los ciudadanos de que se quedasen en casa, pero como decimos, finalmente ese golpe de Estado fracasó. Obviamente, ahora si os quedáis en el vídeo lo vamos a ver con un poquito más de detalle. La cuestión es que tras el fracaso, Erdogan, lo que más se ha recordado es que el presidente Erdogan aprovechó para culpar a un enemigo público, en este caso a un enemigo político, y un enemigo político de Erdogan, me refiero, Fethullah Gülen, que en otros tiempos había sido aliado de Erdogan, pero de que desde hacía años se le había acusado de terrorismo, estaba exiliado en Estados Unidos y Erdogan acusó a Gülen de estar detrás de ese intento de golpe de Estado y, bueno, pues ese golpe de Estado que acabó más bien en una purga, como decimos, de soldados, periodistas y todo tipo de trabajadores de la administración turca. Como digo, esto es el resumen súper rápido. Vamos a intentar poner un poquito de contexto, sobre todo contexto previo, qué pasó en los años antes a ese golpe de Estado en Turquía para entenderlo un poquito mejor. Nos vamos hasta 2002, en concreto hasta noviembre, hasta unas elecciones legislativas al Parlamento turco que ganó el AKP, el Partido de Justicia y Desarrollo, básicamente liderado por Recep Tayyip Erdogan. Bueno, pues ese partido ganó las elecciones legislativas y Erdogan se convirtió en primer ministro. A partir de entonces, las relaciones entre el gobierno y el ejército se empezaron a enturbiar, a tensar. Y diréis, ¿por qué? Bueno, porque el gobierno del AKP o directamente el partido del AKP tenía, digamos, una ideología bastante islamista y eso chocaba de frente con el papel que tiene el ejército de garante de laicidad en el Estado turco. Básicamente Turquía, para ser un Estado laico, digamos que el ejército tiene un papel preponderante y claro, eso no casa muy bien con una ideología islamista como la del AKP. Así que empezaban a haber choques entre el partido que gobernaba en ese momento en Turquía y el ejército turco. Unos años más tarde, en 2007, 5 años más tarde, Erdogan como primer ministro propone una reforma constitucional, cambiar la constitución para que el jefe del Estado, es decir, el presidente, no el primer ministro, sino el presidente, se eligiese por elecciones y no por el Parlamento. Hasta entonces, digamos que era un poco como el presidente del gobierno en España, que se elige por el Parlamento. Bueno, pues en ese momento, tanto al primer ministro como al presidente se elegía por el Parlamento. Y Erdogan dijo, oye, vamos a hacer elecciones presidenciales, que esto no lo hemos visto nunca aquí en Turquía, las vamos a hacer. Bueno, la cuestión es que esa reforma electoral salió adelante, Erdogan en ese momento contaba también con apoyo popular. 7 años más tarde, en 2014, se celebraron las primeras elecciones presidenciales. Y oye, Erdogan, ya que había conseguido que se creasen esas elecciones, se presentó y ganó. No por mucho margen, pero ganó. En 2014, Recep Tayyip Erdogan se convierte en presidente de Turquía. Eso sí, al llegar al poder, Erdogan se da cuenta de que el presidente realmente no tiene mucho poder. Quien tiene el poder es el primer ministro. Es decir, que Erdogan había dejado de ser primer ministro con todo el poder para ser un presidente que no tenía demasiado poder, que era más simbólico que otra cosa. Bueno, ningún problema, Erdogan ya sabía cuál era la solución, y es crear una nueva reforma constitucional, en este caso para darle mucho más poder al presidente y quitárselo
al primer ministro. Por tanto, el poder pasaría de un primer ministro al jefe del Estado, que en este caso es Erdogan. Todos estos diferentes cambios constitucionales, que ya podéis imaginar que la sociedad era como un poco... Hombre, esto de cambiar la Constitución cada 2 días, pues tampoco es que sea muy lógico. Bueno, provocaron no solo en la sociedad, sino un fuerte rechazo en la oposición. Y acusaron a Erdogan de ser un presidente autoritario, de estar cambiando las leyes simplemente para que fuesen a su favor. Además, no solo los cambios constitucionales, sino que la oposición dijo, oye, es que en los últimos años Erdogan ha bloqueado las redes sociales cuando le ha convenido, ha cerrado medios de comunicación, ha reprimido multitud de manifestantes y ha puesto a multitud de activistas en prisión. Es decir, que tenían razones, o ellos creían tener razones de sobra, como para protestar y acusar a Erdogan de ser alguien autoritario. Además, si esto no fuese poco, saltaron ciertos casos de corrupción que implicaban a la AKP, el partido de Erdogan, y también al entorno, a la gente de confianza del presidente Erdogan. Claro, todo eso enturbiaba un poquito el clima político en Turquía en esos años, como decimos, previos a llegar a ese 2016, a ese momento en el que ocurre en verano de 2016 el intento de golpe de Estado. Eso sí, Erdogan se defendía y decía que tanto esas acusaciones, que si de los medios de comunicación, que si de las redes sociales, como los casos de corrupción, para Erdogan no eran más que una confabulación, que un plan, que unas fake news, si en ese momento aún no existía el término, ¿no? Pero que era una confabulación, era un plan, era una manipulación por parte del líder religioso en ese momento, Fethullah Gülen. Como os decía al inicio del vídeo, Gülen había sido aliado, amigo de Erdogan, pero llegado el momento fue acusado de terrorismo, apartado y obligado, entre comillas, a exiliarse en Estados Unidos. Con todo esto, como digo, llegamos al golpe de Estado. Nos vamos al 15 de julio, 11 de la noche, cuando los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, comienzan a tener las primeras noticias de que existen movimientos del ejército sospechosos, movimientos de un grupo del ejército, de una parte del ejército turco, que planteaba un desafío. El ejército en pocos minutos tomaba la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, y también la sede central del AKP, el partido de Erdogan. Además, como buen golpe de Estado, por decirlo así, se tomaba la televisión pública y se obligó a una presentadora de esa televisión pública a leer un comunicado especial, y a la mujer pues se le notaba que no tenía ninguna ganas de leer ese comunicado y que le estaban obligando precisamente a leerlo. La cuestión es que ese mismo 15 de julio por la noche, es decir, en pocas horas, además de todo lo que acabamos de contar, se empezaron a bloquear las redes sociales, se cancelaron los vuelos en el país porque la situación era bastante tensa y además, hablando de vuelos, el aeropuerto de Estambul, que ya sabéis que no es la capital política, pero sí la capital económica del país, fue tomado por el ejército. Digamos así, que el aeropuerto más importante de Turquía estaba tomado por el ejército, por esa parte del ejército que realmente quería derrocar a Erdogan. Además, al presidente esto todo le pilló de vacaciones. Estamos hablando del 15 de julio, es medianamente lógico entender que el presidente estaba de vacaciones. Eso sí, tardó muy pocos minutos en coger un avión, tratar de regresar a su despacho, por decirlo así, para controlar la situación. Ya en el avión empezó a asesorarse, tenía a los principales asesores del gobierno con él y se dice que entre la medianoche y la 1 de la mañana pues él empezó a planificar lo que sería la respuesta a lo que realmente estaba siendo un golpe de Estado. Pero claro, la pregunta es, si me han bloqueado la televisión y me han bloqueado las redes sociales, ¿cómo calmamos a la población? ¿Cómo enviamos un mensaje simplemente para decir, bueno, pues que todo va bien o decir lo que quieras? Bueno, pues os vais a reír, pero fue a través de FaceTime, sí, esa aplicación para hacer videollamadas. En concreto aprovechó que la televisión por cable no había sido captada por esa rama del ejército y hizo un FaceTime con CNN Turquía, que ahí sí que podía conectarse. Es cierto que no todo el mundo en Turquía tenía acceso a la televisión por cable, pero como mínimo el mensaje de Erdogan podía salir a la televisión y eso acabaría con el boca a oreja llegando a muchísimas personas. Por lo que decimos, tan sencillo como eso, Erdogan hizo un FaceTime, una videollamada con los periodistas, que ahora nos parece, con el tema del COVID, nos parece tan normal eso de la videollamada, en ese momento no lo era tanto. Llamó a la CNN Turquía, básicamente dijo que el golpe de Estado no le preocupaba, que estaba controlado, que no llegaría a nada, y pidió a los ciudadanos oponerse a los golpistas, que saliesen a la calle y demostrasen que estaban en contra del ejército, de los rebeldes. Es decir,
decir que por un lado teníamos al ejército diciendo que todo el mundo a su casa, que había toque de queda, que nadie saliese de su casa, y por otro el Erdogan, el presidente, diciendo que no, que eso había que desafiarlo y por tanto salir a la calle. ¿Por qué? La confianza de Erdogan era, si sale todo el mundo a la calle, decirle que no al ejército, ¿realmente esa pequeña parte del ejército podrá con la gente que salga a la calle? Esta era la idea que tenía Erdogan. ¿Qué pasó tras ese FaceTime? Se acaba el FaceTime, se acaba la videollamada de Erdogan. ¿Qué pasa? Bueno, lo primero es una reacción internacional en favor de Erdogan. Más allá de lo que podamos pensar hoy de Turquía e incluso de las difíciles relaciones que hay entre Turquía y la Unión Europea, en ese momento se entendía que el golpe de Estado estaba siendo contra alguien que había sido escogido democráticamente. Luego podemos ponernos a discutir sobre la situación política de Turquía, pero las Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea en pleno se pusieron a defender a Erdogan, o como mínimo emitieron comunicados diciendo que ellos estaban a favor de Erdogan. Dicho de otra manera, que si el ejército conseguía derrocar a Erdogan, lo iba a tener un poco complicado para ganarse el favor de todas esas instituciones internacionales. Además, para desgracia de los golpistas, algunos líderes del ejército también empezaron a salir en público a decir que estaban a favor de Erdogan. Dicho de otro modo, una parte de sus colegas estaban diciendo que no estaban de acuerdo con ese golpe de Estado. Claro, con todo esto ya podemos ver que Erdogan tenía un poco de razón en cuanto a que el golpe de Estado no iba a llegar a nada, pero realmente esto no fue cuestión de un minuto, sino que durante toda la noche ciudadanos en la calle y sobre todo el ejército que estaba y la policía, la fuerza de seguridad que estaban de parte de Erdogan, se enfrentaron a los rebeldes durante toda la noche tratando de recuperar la televisión pública y la sede de la AKP y otros edificios públicos que habían sido también ocupados. A mediodía del 16 de julio, es decir, pues prácticamente unas 12-13 horas después de que se hubiese iniciado el golpe de Estado, todas las televisiones internacionales estaban viendo cómo un helicóptero aterrizaba en Grecia con los líderes de ese golpe de Estado tratando de pedir asilo político en Grecia. Hay que decir que Turquía lo que pedía era que se los volviesen a traer hacia Turquía para castigarles, ¿no? Pero bueno, ¿qué consecuencias tuvo todo esto? ¿No? Vemos que ese intento de golpe de Estado duró 12 horas, como quien dice, vale, pero ¿qué consecuencias tuvo todo esto? Bueno, hay que decir que tuvo consecuencias, digámoslo así, positivas para Erdogan y negativas para toda la oposición, ya que en su propio FaceTime, en aquella videollamada que hacía con la CNN Turquía, Erdogan ya desde el avión presidencial ya estaba diciendo que para él todo esto era obra de Gülen. Ya sabéis, ese líder religioso antiguamente aliado de Erdogan, que estaba exiliado en Estados Unidos. Bueno, pues Erdogan tenía clarísimo que ahí detrás estaba la mano de Gülen. Y aunque el papel de este líder religioso no se ha llegado a demostrar al 100%, Erdogan en pocas horas después de ese intento de golpe de Estado inició lo que han llamado prácticamente, incluso han denunciado esos mismos amigos que tenía Erdogan durante unos minutos, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, llegaron a denominar como una purga en el ejército, en los medios, en la administración. Y es que, ojo a estos datos, en solo un día, 24 horas desde que acabó el golpe de Estado, 2.745 jueces y casi 3.000 miembros del ejército fueron detenidos. En pocos días, no diré 24 horas, pero sí en pocos días, alrededor de 50.000 funcionarios fueron o bien detenidos o bien directamente despedidos. 15.200 maestros fueron suspendidos y se cerraron 24 radios y televisiones y casi 100 diarios y revistas. O sea, que al final de este golpe de Estado, que solo duró 12 horas y que se quedó en un intento fallido, lo que más se recuerda, y sin duda yo creo que vosotros también recordaréis, muchos de vosotros, es la purga, la represión, las consecuencias que tuvieron la oposición y lo que no es la oposición, porque vemos también mucho civil después de este intento de golpe de Estado que, como digo, las causas o el papel de Gülen o el papel de quien fuera detrás de ellas no está del todo claras. Hay que decir, obviamente, que Gülen, por su parte, cuando le acusaron de estar detrás, dijo no, esto lo ha hecho Erdogan, esto lo ha orquestado Erdogan para que el intento de golpe de Estado no supusiese nada, recuperamos en pocas horas el control, pero a mí me permite hacer esto, me permite controlar aún más y reprimir aún más todos aquellos estamentos o aquellas personas dentro de la administración que a mí no me interesa. Esto es la versión de Gülen, la versión de Erdogan, y en la caja de comentarios espero vuestra versión, vuestra visión y vuestros comentarios sobre este vídeo.
Si os ha gustado un poco este resumen que hemos hecho, ya sabéis, dadle like al vídeo, suscribís al canal si no estáis suscritos y por supuesto, como siempre, os animo a ir al enlace que hay en la descripción, a patreon.com/simplepolítica para haceros miembros, para haceros mecenas de Simple Política, para tener mucho más contenido en exclusiva. Nada más, yo ya solo me queda despedirme, nos vemos en el siguiente vídeo, ya sabéis que en los comentarios también os podéis pedir qué tipo de vídeo queréis. Bueno, pues eso, que nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima.